Creo que, creo que es muy importante que nosotros nos enfoquemos en la salud, tanto física como mental. La salud integral del ser humano es una de las formas adecuadas también de transmitir un mensaje al mundo de que nosotros estamos preocupados por la salud y el bienestar de todos, ¿no? Así que bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema. No sé si está el PowerPoint ya a mano. Aprovecho y saludo a todos los que están presentes, a los que conozco y a los que por algún motivo no he conocido todavía. Pues me da gusto estar de nuevo compartiendo con la iglesia de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Pasamos una semana muy linda allí y bueno, los recordamos con mucho cariño. Así que bueno, saludos a todos los que están conectados. Yo intenté ver cuántos están conectados, pero en mi pantalla no me lo permite. Creo que hay como, no sé, como 15, 20, no sé, mi hermana que estás allí controlando cuántas personas tenemos conectadas. Pues Abraham, ahora mismo somos 22 conectados. Gloria a Dios, 22 conectados, 23. pero veo algunos que están sentados allí entre dos, en familia. Sí. Así que posiblemente superamos de 30 el número de personas que están en la reunión. Y bueno, si esto se está grabando y se va a retransmitir, pues también enviamos un saludo a los que verán este video luego de la grabación. Es grato saber que te has conectado y que es tu interés también crecer de forma espiritual e intelectual con el tema de la salud. He titulado Psicopatologías religiosas. En realidad es un término más llamativo. Cuando uno habla de patologías o psicopatologías, se tiende a crear una especie de como de sorpresa, de impresión especial, porque cuáles son esas psicopatologías religiosas que existen. Así que bueno, en realidad voy a tocar algunas de las conductas, las llamo así, inadecuadas en nuestra iglesia y en el sistema religioso, no solo en nuestra iglesia, sino en cualquier religión. Todo este tipo de prácticas podrían traer consecuencias negativas. Creo que cuando todo ser humano desea unirse a una religión, lo hace con el deseo de mejorar en muchos aspectos, en el aspecto de la salud mental, en el aspecto de las emociones, en el aspecto de la salud física y sobre todo mejorar en su aspecto espiritual, que cada día, como dice el proverbio, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todos los que buscamos de alguna forma unirnos a alguna religión, en este caso nosotros que nos hemos unido a la Iglesia Adventista, lo hemos hecho con la sensación o el deseo o la decisión de crecer y mejorar nuestra vida. Así que hay ocasiones en las que la religión en- mm, no te hace bien o no le haces tú bien a la religión. Y de esos aspectos es que voy a tratar. La religión no te hace un bien a ti, por el contrario, te hace un mal, o tu mente, tu conducta, tu manera de ser le hace daño a la religión y a las personas que están dentro de esa religión en la que tú estás profesando. He colocado aquí en el título que la religión puede ser una fuente de gran consuelo y significado en la vida, pero también puede llegar a convertirse en una carga pesada cuando se practica de manera extrema y distorsionada. No es un secreto esto. En el texto vamos a hablar de algunas psicopatologías religiosas. Entre ellas destaca el fanatismo, el liberalismo, y bueno, quisiera adentrarme en ellos con un texto bíblico conocido por todos nosotros, así que le voy a pedir a mi hermana que nos pase a la siguiente diapositiva. Es una parábola muy conocida por todos nosotros, la parábola relatada por Jesús del trigo y la cizaña. Si podemos pasar a la siguiente. Exacto. Aquí Jesús contó la parábola del trigo y la cizaña. En esta parábola, Jesús dice:
Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces vemos aquí esta parábola relatada por Cristo en la que él menciona que hay, en un aspecto de siembra se siembra una buena semilla, pero un enemigo coloca la mala semilla. El contexto en el que muchas veces desde la teología interpretamos esta cizaña es con el aspecto doctrinal. Dios ha colocado una doctrina sana en sus seguidores, pero el enemigo busca la forma de distorsionarlo con algunas doctrinas erradas. Claro, yo le he hecho un exégesis desde el punto de vista psicológico, no solo teológico, y es que como iglesia muchas veces estamos a la alerta y a la defensiva con respecto a las doctrinas. Si alguien intenta de alguna forma introducir una doctrina errada, nosotros estamos así con las barreras, estamos atentos y con los oídos muy, minuciosamente atentos a lo que alguien va a hablar sobre una doctrina distinta a la que yo creo. También pasa con el pecado. Con el pecado estamos muy alertas. Si alguien está haciendo un acto, una acción que trae consecuencias a nuestra comunidad religiosa y que nos hace ver muy mal, pues eso también estamos alerta y a la defensiva. Pero ¿qué con respecto a las prácticas religiosas inusuales? Esas prácticas religiosas que de igual forma afectan mucho a nuestra comunidad de creyentes y ocasionan daños emocionales, ocasionan daños espirituales y traen consecuencias incluso en el que iglesias enteras se tienen que cerrar por causa de estas prácticas religiosas inusuales que rayan en lo patológico o en lo psicopatológico. Así que con esta introducción del trigo y la cizaña, vamos a comenzar con la primera. Bueno, quiero mencionar las fuerzas inconscientes en la siguiente diapositiva, hermana, por favor. Fuerzas inconscientes. Hay dos textos bíblicos. Uno está en Jeremías 17:9. Dice, el corazón humano, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que es bien sabido por nosotros que cuando en hebreo se habla del corazón, no se está hablando del órgano que bombea sangre por todo el torrente sanguíneo, sino que el hebreo está hablando del lugar donde se centran los pensamientos y la razón. Engañoso es este órgano, la mente, nuestra mente es engañosa. Dice Jeremías, ¿quién lo conocerá? Entonces, muchas veces las prácticas religiosas inusuales o perjudiciales vienen por la falta de conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos y sobre las conductas saludables que se ejercen en el ámbito religioso. Y este desconocimiento trae consecuencias. Otro texto está en Salmo 19:12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, el desconocer nuestros errores, el desconocimiento de nuestras acciones erradas, también suele traer consecuencias perjudiciales a nuestra vida y a nuestra comunidad religiosa, la cualquiera sea la que pertenezcamos. Como ya he dicho, nosotros como adventistas al desconocer nuestros errores o hacernos de la vista gorda de los errores que cometemos y seguir practicándolos como si no nos hiciesen daño a nosotros y a los que están a nuestro alrededor, traen estas consecuencias. Así que vamos a pasar con el primer diagnóstico psicopatológico en las religiones. En todas las religiones puede haber. Así que vamos con el primero, que es el fanatismo. Ok, el fanatismo es descrito por el Diccionario de la Real Academia Española como un apasionamiento
y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas y políticas. Entonces, este apasionamiento y tenacidad desmedida, yo creo que podría utilizarse desmedidas, aunque Real Academia Española solo lo utiliza en singular para describir la tenacidad desmedida. Creo que el apasionamiento desmedido también forma parte de este concepto de fanatismo. Apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Claro que dentro de esto también entra el deporte. Hay quienes son muy apasionados en temas deportivos, en temas musicales, y bueno, muchos aspectos entra el fanatismo, pero hoy estamos hablando de la religión. Entonces, características de este apasionamiento en la defensa de la religión. Puedo mencionar, aquí hay tres en esta diapositiva, pero voy a agregar una más. La primera es llevar las cosas a un extremo desmedido. Cuando dentro de la religión tú llevas las cosas a un extremo desmedido, estás haciendo práctica de un fanatismo. Llevas las cosas a un extremo que incluso puede incluir violencia verbal o física. Estás llevando las cosas a un extremismo que raya en el fanatismo. Así que es importante entender que dentro de nuestra religión nosotros no llevamos las cosas al extremo. Deberíamos nosotros mantener lo que se llama un equilibrio en la práctica de la religión y no irnos al extremo. Muchas veces las prácticas del extremismo dentro de la religión ha traído consecuencias garrafales. Hay casos extremistas, por lo menos en Guyana, leía mientras preparaba este tema de un líder religioso que tenía tal control de su comunidad que en una ocasión les dijo que había que prepararse para la venida de Jesús y les dio a tomar una pócima allí altamente venenosa y mortal que terminó acabando con la vida de más de 2.000 personas dentro de esa comunidad religiosa. Extremismo. Extremismo, y el extremismo es algo de lo que se debe tener mucho cuidado en nuestras iglesias y en nuestras prácticas religiosas. Una segunda característica es la obsesividad. La obsesividad también ocasiona mucho daño, mucho daño. Hay gente que es muy obsesiva en temas de religión hasta un punto en el que no les gusta tratar con personas de otro tipo de creencias religiosas, de juzgar las creencias religiosas de los demás y el volverse obsesionado en un tema religioso también ocasiona mucho daño, tanto al que se obsesiona como a la comunidad del obsesionado. Ocasiona daños terribles en la práctica de la obsesividad. Tercero, es creerse el dueño de la verdad y querer imponerla a otros. El fanático se cree el único poseedor de la verdad y busca imponerla a los demás sin escuchar otras perspectivas. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque considero que nosotros los adventistas somos muy susceptibles a este punto. Nosotros los adventistas tendemos a creer que somos los únicos que tenemos la verdad. De hecho, solemos utilizar este término que dice somos la única iglesia verdadera o la iglesia verdadera, dando por sentado que todo el resto que practica cualquier tipo de religión está en lo falso y que los únicos que tenemos la verdad somos nosotros. Así que este punto lo quiero resaltar porque somos nosotros muy susceptibles a creernos los dueños de la verdad. Yo particularmente difiero mucho de este término de que somos nosotros los dueños de la verdad. Creo que somos una iglesia con un llamado particular. Dios nos ha llamado a levantar algunas verdades que se han pisoteado en la historia, a predicar un mensaje
muy particular para nuestro tiempo sobre la salvación y sobre la venida de Jesús, pero no creo que nosotros seamos el dueño de la verdad absoluta y por tal motivo respeto y deberíamos todos respetar las creencias religiosas de las demás personas. Y por último, el monotematismo. ¿Qué quiere decir esto? Volverse monotemático. Hay personas dentro de las religiones que se vuelven monotemáticos. Hay algunos, su tema único de hablar es la alimentación. Y tú le preguntas sobre cualquier otro tema y no. Lo único que quieren hablar es sobre la alimentación, sobre la alimentación, sobre la alimentación y se vuelven monotemáticos en el punto de la alimentación. He conocido dentro de nuestra iglesia muchas personas que son monotemáticas. Tú quieres hablar sobre el clima, sobre eh, la salud mental, no, la alimentación, la alimentación. Y esto raya en un daño muy terrible para la persona que la practica y para la comunidad religiosa. Nosotros deberíamos ser integrales, procurar en la medida de lo posible de no despreciar el tema que quiera hablar otra persona, aunque nosotros lo desconozcamos o tengamos muy poco contenido respecto a esos otros temas, no quiere decir que otros temas no son importantes y que el único tema importante de hablar es el que yo tengo. Esto es rayar en el fanatismo, así que deberíamos estar muy atentos ante ello. Vamos a pasar al siguiente, por favor, hermana. Muy bien, el siguiente diagnóstico psicopatológico en el ámbito de la religión es el fariseísmo, el legalismo y el perfeccionismo, muy nocivos. Podríamos decir que no son las psicopatologías que voy a mencionar, no es que son distintas realmente una de la otra, por el contrario, pienso que se entrelazan muchas de ellas. Y con respecto al fariseísmo, bueno, hay un capítulo entero, Mateo 23, es el capítulo entero dedicado por Cristo a los fariseos. Allí es donde están los famosos ay sobre los fariseos. Y hay un texto en Mateo 23:4 que dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros, no, no creo quiere decir algo físico, sobre los hombros es sobre la conciencia de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, estas cargas. Las ponen en la conciencia de los demás, pero ellos ni con un dedo moverían esas cargas. Intentarían moverlas siquiera. Así que dentro de la práctica del fariseísmo, el legalismo o el perfeccionismo, voy a mencionar algunas características particulares. Una de ellas es la religiosidad neurótica obsesiva. Esta religiosidad neurótica obsesiva no está entre las que aparecen en la diapositiva, pero no quiero dejar de mencionarla porque el volverse, como dije anteriormente, obsesivo con un solo tema, con una sola práctica o con un solo lugar es causal de daño también dentro de la práctica legalista. También está la religiosidad opresiva. El fariseísmo se caracteriza por una religiosidad neurótica, obsesiva, asfixiante, que impone cargas pesadas a los creyentes en lugar de liberarlos. Entonces, busca ese sentir de culpabilidad, ese sentimiento culpógeno de las personas, hacerles, en vez de sentir libres, en vez de sentir salvos, en vez de hacerles sentir que Dios desea para ellos un crecimiento y en la medida que te acercas a ese Dios, lo vas a ir encontrando, te hace sentir oprimido, te desgasta emocionalmente. Hay un término que se utiliza mucho en la actualidad, es esa práctica tóxica de la religiosidad, de hacer sentir mal, hacerle daño emocional a las personas que se acercan a nuestra comunidad religiosa. También otra característica es el juzgamiento y control, una actitud que fomenta el orgullo, la soberbia espiritual y una personalidad culpógena sin permitir la seguridad
de la salvación y el verdadero gozo en la vida cristiana. Lo mencioné anteriormente, como ya he dicho, como que se entrelazan. Y por último, la desfiguración de Dios. El fariseísmo, y en esto quiero ser enfático, distorsiona la imagen de Dios, presentándolo como un gran dictador cósmico en lugar de un Padre amoroso y misericordioso. Entonces, ¿qué vende el fariseísmo? Un Dios que juzga cruelmente a aquellos que le buscan, que está atento a sus errores más que a sus virtudes, que está dispuesto a juzgar con la muerte eterna, el infierno y otros términos que se utilizan dentro de este legalismo y perfeccionismo para hacer sentir, como ya he dicho, una culpa prolongada. No quiere decir que el sentir culpa sea malo. El problema está en la práctica religiosa donde tú buscas hacer sentir una culpa prolongada, continua e intermitente a quienes practican la religión en la que tú perteneces. Así que estos aspectos o características son importantes a tener en cuenta porque son características de una psicopatología religiosa, continuo, extremo hacia el legalismo, el fariseísmo. Vamos con el siguiente diagnóstico psicopatológico. El siguiente es el sectarismo. El diccionario de la Real Academia describe sectarismo como un fanatismo e intransigencia en la defensa de una idea o una ideología. Entonces, hay fanatismo, intransigencia en la defensa de una ideología o de una idea. Algunos ejemplos podría mencionar. em, por lo menos el ejemplo que he colocado o que tengo en mente es, mi grupo y yo somos los únicos dueños de la verdad. A veces no lo dices en palabras, pero en actitudes esto puede estar sucediendo. Exclusivismo. Somos exclusivistas y tendemos a creer, como dije anteriormente, que nosotros somos eh, la última agua mineral del desierto y que los demás no pueden tomar de esa agua que nosotros estamos tomando. Entonces, tender al exclusivismo es totalmente nocivo y esto pasa dentro del sectarismo. También el aislamiento. El sectarismo lleva a un aislamiento intelectual y físico, donde solo se actúa, se escucha a sí mismo y se rechaza aprender de otras creencias. Es tender como sectarismo viene de la palabra sección, es sacar una sección de un todo, sacas una sección, y el problema del sectarismo no es que eres una sección, como nosotros creemos dentro del cristianismo, los adventistas somos una sección del cristianismo, pero el problema del sectarismo es creer o pensar que esta sección es la que tiene la razón sobre todo lo demás que practica el cristianismo o cualquier tipo de religión. Nosotros somos la verdad exclusiva y el resto está en un error total o casi total. Y por último es estrechez de miras. El sectarismo exalta puntos secundarios como si fueran lo principal, perdiendo la visión del todo y convirtiéndose en una parte que se cree el todo. Un ejemplo de ello es el cristianismo. ¿Cuál es el mensaje duro, el mensaje macizo, el mensaje central del cristianismo es la salvación en Cristo? Y es eso lo que Jesús nos mandó a predicar. Y hacer discípulos a todas las naciones, predicándoles sobre la salvación. En realidad Jesús desea que nosotros demos a conocer un mensaje del Evangelio o de las buenas nuevas de salvación. Ahora, si yo desplazo ese mensaje central y digo, no, ese no es el mensaje central. El mensaje central no es la predicación de las buenas nuevas y del Evangelio de Jesús que desea salvar a los pecadores, a los perdidos. El mensaje central es el sábado. Eso es lo que hay que predicar. El sábado no hay que predicar que Jesús salva, hay que predicar que el sábado es el día de reposo. Entonces estoy dándole énfasis a un aspecto secundario como si fuese el principal. Y entonces, al predicar que el sábado es el día de reposo bíblico, es el sello de Dios, es el mandamiento principal entre los 10 mandamientos, yo estoy
dándole preponderancia a un mensaje secundario que no va a salvar a la gente, porque el sábado no va a salvar a nadie. El que salva a las personas es Cristo. Entonces, en este aspecto tiendo a rayar en un sectarismo. Solo doy un mensaje, parte de un mensaje, y creo que esa parte del mensaje es el mensaje total, pero no. Nuestro mensaje como iglesia debería ser un mensaje que raye más en lo integral y no solo en una sección. Entonces, aquí quisiera destacar, antes de pasar al misticismo, que quisiera destacar unas declaraciones que encontré de la iglesia. Hay un libro de nuestra iglesia que se llama Declaraciones, Orientaciones y otros documentos. No alcancé con el tiempo a colocarlos en esta diapositiva, pero quisiera leerlos textualmente. En la página 230 dice, los adventistas no han sido llamados a vivir en un gueto amurallado, hablando solo consigo mismos, publicando principalmente para ellos mismos y mostrando un espíritu sectario y aislacionista. Por supuesto, es más cómodo y seguro vivir en una fortaleza adventista con las puertas elevadizas alzadas. En este marco, alguno se aventura de tanto en tanto al vecindario para realizar alguna campaña evangelizadora, capturar tantos prisioneros como sea posible y luego desaparecer con ellos de nuevo a su fortaleza adventista. Elena de White no creía en la mentalidad aislacionista. Ella escribió, nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones, tienen una solemne responsabilidad. Como mensajeros de Cristo debemos manifestar profundo y ferviente interés en estos pastores de rebaño. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 383, y este texto está, como ya he dicho, en este libro de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, Declaraciones y Orientaciones y otros documentos. Quiero decir con esto que en general, cuando nuestra iglesia formula estas declaraciones, se reúne una cantidad de hombres y mujeres que llegan a un consenso y hacen estas declaraciones, que son las declaraciones oficiales de nuestra iglesia respecto a temas importantes. En este libro, que usted lo puede comprar allí en San Félix o en la persona encargada de distribuir en la iglesia, el material de esa feliz lo conseguirás y hay declaraciones importantes de nuestra iglesia respecto a temas muy trascendentales en este tiempo. Otro texto que se encuentra en este libro, en la sección que se llama Catolicismo Romano, dice, los adventistas consideran a todos los hombres y mujeres como iguales a la vista de Dios. Rechazamos el fanatismo contra cualquier persona, sin tomar en cuenta su raza, su nacionalidad o credo religioso. Además, reconocemos que pueden encontrarse cristianos sinceros en todas las denominaciones, incluido el catolicismo. Entramos en armonía con todas las agencias y cuerpos que procuran aliviar el sufrimiento humano y elevar a Cristo ante el mundo. Entonces, vemos aquí declaración oficial de nuestra iglesia con respecto a las prácticas religiosas de otras personas, o valga la redundancia, los que poseen otra religión. Así que ahora sí, mi querida hermana, pasemos al siguiente diagnóstico psicopatológico en el ámbito de la religión. El misticismo es un punto difícil de diagnosticar, ¿saben? Porque el que practica alguna religión, de alguna forma, practica el misticismo, ¿no? O sea, Jesús, por ejemplo, levantaba en la madrugada antes del sol y oraba. Eso cualquier persona que lo interpreta desde un punto de vista, desde su punto de vista, dice, oh, me la madrugada antes de salir del sol a orar. Así que me parece algo muy místico eso de levantarse tan temprano a orar. Así que es uno de los diagnósticos un poco más complejos de conseguir. Sin embargo, lo he colocado porque y quiero hacer marcada diferencia entre el uso de la razón y el uso del misticismo. Según la Real Academia, el misticismo se describe así como un estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales. Podríamos decir que nosotros
poseemos misticismo, ¿no? Porque nos dedicamos mucho a Dios y a las cosas espirituales. Pero el misticismo del cual quiero hablar es ese misticismo que abandona la razón, como he colocado en este primer punto, el abandono de la razón. El misticismo religioso se caracteriza por el abandono de la razón y el sentido común en favor de una evasión de la realidad y de los deberes terrenales. Conocido gente que dice, no, Dios me llamó, Dios me dijo, ese famoso, Dios me dijo qué, Dios me ha dicho esto. Y en nombre de ese Dios me ha dicho esto, dice, no, Dios me ha dicho que no trabaje más, que Él me va a sostener. Tienes una esposa, tienes hijos, y el deber de cumplir con estas responsabilidades, pero no, tú, según un llamado divino, no vas a trabajar más ni vas a cumplir con alimentar a tus hijos. Y andan tus hijos pasando hambre o están sin vestido, sin educación. Eso es irresponsabilidad, eso no es religión, eso no es religión saludable. Entonces, ese tipo de prácticas místicas donde no cumples los deberes terrenales tienen que ver con un misticismo que abandona la razón. Hipersubjetivismo. Esta tendencia lleva al hipersubjetivismo religioso, donde prima el autoengaño y las pruebas de fe de fabricación propia. Este, estas prácticas de que no, Dios me va a sanar y no quieres ir al médico, no quieres ir a hacerte un chequeo médico, no quieres ir a hacerte una resonancia magnética, no quieres hacerte ningún examen en el laboratorio, no, porque yo no creo en la medicina científica, yo no creo en las empresas farmacológicas, yo me desconecto totalmente de todo esto y yo solo me encomiendo en las manos de Dios. Entonces, este hipersubjetivismo te lleva a causarte mucho daño en tu salud mental, tu salud física, y le causas daño a tu familia y a quienes de alguna forma son influenciados por tus prácticas religiosas. Y por último, he colocado locura aparente. Eh, Pablo advierte de este tipo de comportamientos y que pueden hacer daño a la iglesia. Hay un texto en Primera de Corintios, quizás algunos ya lo han leído, lo voy a leer de forma textual. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera de Corintios, para el que lo desee buscar luego, Primera de Corintios 14:20. El 23 dice así, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no diráis que estáis locos? Algo muy racional lo que dice Pablo. Si tú en la iglesia comienzas a hablar una cantidad de lenguajes extraños, anormales, desconocidos, entra una persona que va a decir, esta gente está loca aquí. ¿Qué es esto lo que está pasando? Esto no es una práctica racional, esto es una práctica irracional y en realidad no va a sentirse identificado con lo que está sucediendo allí. Entonces, en este aspecto, debemos tener mucho cuidado de las prácticas místicas dentro de la iglesia, dentro de alguna de nuestras reuniones eclesiásticas. Pasamos con el último de nuestros diagnósticos psicopatológicos en la religión. Oh, no, no, se saltó. Creo que no hubo espacio para ese diapositivo. Pero es el liberalismo o secularismo, antes de pasar a la religión sana. El liberalismo o el secularismo es uno de los más peligrosos. Yo pienso que al diagnosticar a una persona, o sea, no es un secreto que existen algunas psicopatologías en las que las personas eh, hacen daño y su conciencia está totalmente cauterizada. Viven haciendo daño, pero ellos no sienten culpa alguna del daño que están haciendo. Por ejemplo, los asesinos en serie y algunas personas violadores que hacen mucho daño y ellos
viven su día a día como si no están haciéndole daño a nadie, como si no han asesinado, ni violado, ni, ni hecho daño a ninguna persona. Entonces, claro, el liberalismo se parece mucho a esto porque es una forma de cauterizar la conciencia y hacer algunas prácticas, incluso prácticas muy nocivas, pero ellos las ven como que Dios las permite o que son normales y que se pueden realizar. Dentro del liberalismo quiero mencionar lo que dice Pablo en Romanos 2:21 al 24. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, en nombre de Dios, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, dentro del liberalismo es eso, el decir yo soy religioso, yo soy cristiano, yo soy adventista, pero no practico nada de lo que la Biblia dice que debe practicar un religioso, un cristiano, un adventista. Solo tengo el título, pero me da igual. Características. Profesan creer en Dios, pero vivir como si Dios no existiese. Si alguien me ve dentro de la iglesia, deduce, esta persona es una persona religiosa, pero fuera de la iglesia vivo como si Dios no existiese, haciendo algunas prácticas como las que dice Pablo o alguna otra práctica peor de las que menciona Pablo acá. Eso es una persona que practica el liberalismo o el secularismo. Otra segunda característica, relativizar el mensaje bíblico, su doctrina y su práctica. Bueno, eso es relativo. No, que no hay que tomar alcohol. Bueno, eso es relativo. No, que no hay que fumar, porque eso es nocivo. Bueno, eso es relativo. Entonces todo lo tienden a relativizar. Dejarse influenciar por el mundo es otra característica. Su forma de ver la realidad, su sentir y sus prácticas. Entonces, según cómo el mundo las ve, los que al hablar del mundo menciono prácticas mundanales, no cristianas, prácticas seculares. Entonces, claro, como el mundo las practica, yo también las puedo practicar y al final todos somos hijos de Dios. El materialismo, el hedonismo, esa práctica o esa búsqueda continua del placer, aún siendo una persona cristiana y sin importar el placer a qué medida y a qué costo, es también una práctica de secularismo. La cauterización de la conciencia moral, ya realizar el pecado es algo que no te causa ningún frío ni calor y lo practicas continuamente sin sentir remordimiento siquiera, mucho menos el deseo de apartarte de esa práctica. Y por último, un estilo de vida egocéntrico y narcisista. El mundo gira alrededor de mí y yo soy el más importante, soy un hijo de Dios y la gente tiene que rendirme pleitesía a mí. Liberalismo, secularismo. Ahora pasamos con la religiosidad sana. Ahora sí, mi hermana, quiero me ayudes con esta última diapositiva, la religiosidad sana. La religiosidad sana, según la segunda carta de Pablo a Timoteo, dice así. Segunda carta de Pablo a Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con el buen juicio o juicio cabal, la sensatez, la cordura. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Entonces, esto incluye que nosotros nos dejamos desenvolver dentro de nuestra comunidad religiosa con cordura, con juicio cabal, con la sensatez. Es importante dentro de la religiosidad sana que nosotros veamos esta práctica del dominio propio, que la realicemos y esto promueve también la salud mental. Otro aspecto es que la religiosidad está basada en la libertad. Dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El usar la razón es indispensable en la práctica religiosa. Cuando dejas de usar la razón, entonces ya estás rayando en una psicopatología. Diría alguno, no, pero pastor, es que los milagros son algo que escapa de la razón y son parte de las prácticas de nuestra religión. Creemos en los milagros, sí, pero por eso quiero hacer diferencia entre estos dos términos. Nosotros creemos en lo suprarracional, en que nuestras prácticas religiosas en ocasiones superan lo racional, no en lo irracional, suprarracional e irracional. Nuestras prácticas superan lo racional porque dentro de nuestras prácticas pueden ocurrir milagros. Dios puede hacer manifestaciones milagrosas que superan lo racional, pero no nos llevan a lo irracional. Entonces, en este aspecto debemos hacer la diferencia en vuestro culto racional es importante. Y por último, la libertad, basada en la libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ese texto, a ver si lo tengo aquí. Sí, segunda carta a los Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto es indispensable también en la práctica religiosa sana, la libertad. No puede nadie oprimir, no puede nadie obligar, no puede nadie encadenar en una práctica o en una acción religiosa a un grupo de creyentes, ni siquiera a uno, ni siquiera a uno. Se le debe dar total libertad a la persona de que haga una práctica saludable. Esto es importante. Y por último, pues el texto con el que iniciamos Iraimar, Jesús dijo en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este texto lo he dejado para el final porque considero que es el plan de Dios que usted tenga vida abundante. Y en la práctica de su religiosidad, de su religión o de su espiritualidad dentro de nuestra iglesia, es importante que te hagas estas preguntas, yo creo. La respuesta a estas preguntas te deben dar una dirección en lo que es la práctica religiosa. Primero, ¿mi fe me hace feliz o por el contrario me amarga el alma? El practicar esta fe que tengo en Dios, ¿me lleva a la felicidad o me está amargando la vida? Otra pregunta importante, mi religión, mi práctica espiritual dentro de la iglesia, ¿me hace una persona sana, alegre, plena o me empequeñece psicológica, emocional, anímica y moralmente? Si la respuesta es que te está empequeñeciendo, que te disminuye ánimo, emocionalmente, te disminuye tu moral, entonces te hace mucho daño la religión. Tú deberías buscar una práctica religiosa en la que crezcas, en la que llegues a la plenitud, a la alegría y cada día más a lo que es saludable en tu vida. Así que bueno, con este tema y con estas preguntas quiero dejarte reflexionando con respecto al tema de la religiosidad y sobre todo alejarte de algunas psicopatologías dentro de la religión.